Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy el profesor Oscar Castañeda y hoy nos adentraremos un poco más en la biología, los ecosistemas, los tipos de consumidores primarios, secundarios, los organismos autótrofos y heterótrofos, Así que empecemos. ¿Qué es biología en un ecosistema? Es un sistema que está formado por un conjunto de organismos en el medio ambiente físico en el que viven, lo que es decir, su hábitat y las relaciones tanto bióticas como abióticas, es decir, en el agua o en el aire, así como las especies de seres vivos que habitan dentro de un ecosistema y que interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en este ambiente. Existe una gran característica o un gran número de diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, seres vivos y factores abióticos, elementos no vivos como el suelo y el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas como los marinos, terrestres, microbianos, artificiales, entre otros ejemplos. Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias, las cadenas tróficas o alimenticias, que son las representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas las cadenas tróficas se relacionan formando lo que conocemos como redes tróficas. Se dice que en una relación trófica existen dos organismos y que cada uno de ellos es consumido por el otro. Imaginemos que tenemos un pequeño pingüinito, una ballena y un tiburón. El pequeño pingüinito va a ser devorado por la ballena y la ballena va a devorar... Perdón. El pequeño pingüinito va a ser devorado por el tiburón y la ballena va a devorar al pingüinito. El pingüinito va a ser devorado por el tiburón y el tiburón va a ser devorado por la ballena. Disculpen las trabas, pero hay que tratar de hacérselos más fácil. En esta relación se dice que en lo que es la relación trófica existen dos organismos, cada uno de ellos va a ser consumido por el otro. Aquí tenemos tres organismos, como mencioné, el pingüino, el tiburón y la ballena. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento que de otra forma parte del mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye lo que conocemos como una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de una cadena representa un organismo que come a otro o es comido por otro. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de la materia y en la energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro del mismo ecosistema. Existen tres niveles tróficos: los productores, que son organismos autótrofos, que más adelante les explicaré la diferencia entre un organismo autótrofo y heterótrofo. Es decir, que son capaces de producir materia orgánica o su propio alimento a partir de materia inorgánica por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis, como lo es las plantas. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria o de las cadenas alimentarias. Este grupo está representado por las plantas, las algas y los fitoplancton y algunas bacterias. Los consumidores son los organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y la energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye el alimento. Tenemos consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son los carnívoros, como los leones, los tigres, las cebras, entre otros animales. Y se alimentan de consumidores primarios, que son los herbívoros. También existen consumidores terciarios y cuaternarios, que se alimentan de los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y los secundarios y los terciarios respectivamente. También existen los organismos descomponedores, son los que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de los restos de otros seres vivos. Podríamos decir que son los carroñeros, cuando dejan sus desechos. Los leones, después de atacar a una cebra o un búfalo, los carroñeros
como los opilotes o los buitres, son los que llegan y comienzan a carcomer o a comer esas sobras que dejaron los leones. Si bien no se les suele representar en las cadenas tróficas, son fundamentales en la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran también los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Un bioma es una región o un área geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, topografía y biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas. Actualmente muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana, es decir, todo lo que consumimos, los desechos que producen nuestros papás o nuestros amiguitos a la hora de lavar su ropa con esos detergentes que no son biodegradables, la sobreexplotación, la deforestación o la tala inadecuada de árboles para crear esos pequeños lapicitos que nosotros usamos y esos cuadernitos, y los efectos del cambio climático, los cuales implican a menudo extinciones, sobrepoblaciones o mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores: los bióticos, que son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna, es decir, los animales carnívoros o todos los tipos de animales, las plantas. Los elementos abióticos, que son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variación del pH y presencia de la luz solar. Les voy a mostrar ahora los tipos de ecosistemas que existen. Estos son los diferentes tipos de ecosistemas que existen en nuestro planeta. Los ecosistemas de tundra, de matorrales, de ciudades, de bosques de conífera, principalmente. Como bien les mencionaba al principio, también vamos a hablar de lo que son los organismos autótrofos y heterótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Son los organismos que crean o producen su propio alimento de compuestos inorgánicos. Los heterótrofos, que provienen del latín troph, que es nutrición o alimento, no pueden formar o crear su propio alimento y dependen de formas de carbono sintetizadas por organismos autótrofos. Los autótrofos que se muestran en la imagen siguiente, o en las imágenes que les voy a mostrar más adelante, almacenan la energía química en moléculas de carbohidratos que construyen ellos mismos. La comida es energía química almacenada en moléculas orgánicas. Los alimentos proporcionan la energía para hacer el trabajo y el carbono para construir los cuerpos. Debido a la que la mayoría de los organismos autótrofos transforman la luz solar para producir alimento, el proceso que usan se conoce como fotosíntesis. Solo 3 grupos de organismos, las plantas, las algas y algunas bacterias, son capaces de esta transformación de la energía. Los autótrofos producen comida para su propio uso, pero hacen lo suficiente para mantener otra vida también. Casi todos los demás organismos dependen absolutamente de estos 3 grupos por los alimentos que producen. Los productores, también conocidos como autótrofos, comienzan las cadenas tróficas que alimentan a todos los seres vivos. Las cadenas tróficas, más adelante en futuros temas los discutiremos como cadenas y redes tróficas. Los heterótrofos son aquellos organismos que no pueden producir su alimento porque no lo deben comer o absorberlo. Por esta razón, también son conocidos como organismos consumidores. Los consumidores incluyen todos los alimentos como son los animales, hongos y muchos protistas y bacterias. Los cuales pueden consumir autótrofos y heterótrofos u otras moléculas orgánicas u otros organismos. Los heterótrofos presentan una gran diversidad y pueden parecer mucho más fascinantes que los productores.
Pero los heterótrofos tienen una pequeña condición o un condicionante que es que estén limitados por nuestra total dependencia sobre los autótrofos que originalmente produjeron la comida o su comida. Si las plantas, algas y bacterias autótrofas desaparecen de la Tierra, los animales, los hongos y otros heterótrofos pronto desaparecerán también. Toda la vida requiere una entrada constante de energía. Solo los autótrofos pueden transformar esta fuente solar en la energía química para producir los alimentos que hacen posible la vida, como les comentaba. Este es un ejemplo de lo que son los organismos autótrofos y heterótrofos. Autótrofos porque no pueden no pueden crear su propio alimento, necesitan de otro. Y heterótrofos porque dependen. Heterótrofos no pueden crear su propio alimento y autótrofos, como las plantas, pueden a través de la fotosíntesis generar su propio alimento. ¿Qué es la fotosíntesis de acuerdo a esto que estamos viendo? La fotosíntesis va a ser todo aquello que va a proporcionar más del 99% de la energía para la vida en la Tierra. Un grupo mucho más pequeño de autótrofos, en su mayoría bacterias en ambientes sin oxígeno u oscuros, producen alimentos usando la energía química almacenada en moléculas inorgánicas tales como el sulfuro de hidrógeno, amoníaco o metano. Mientras que la fotosíntesis transforma la energía luminosa en energía química, este método alternativo de producción de alimentos transfiere o va a transferir energía química de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas. Por eso se le va a llamar o se le va a conocer como quimiosíntesis, y es característico de los gusanos de tubo que se muestran en la imagen. Algunas de las bacterias quimiosintéticas recientemente descubiertas habitan en los respiraderos de agua caliente del océano profundo o las fumarolas negras. Allí, ellos usan la energía las fumarolas negras usan la energía de los gases del interior de la Tierra para producir alimentos para una variedad de heterótrofos únicos. Gusanos de tubos gigantes, camarones ciegos, cangrejos gigantes blancos y caracoles blindados. Se dice que algunos científicos piensan que la quimiosíntesis puede sustentar la vida debajo de la superficie de Marte, la luna de Júpiter, Europa y también de otros planetas. Los ecosistemas basados en la quimiosíntesis pueden parecer raros y exóticos, pero ellos también ilustran la dependencia absoluta de los organismos heterótrofos en autótrofos por alimentos. Aquí tenemos algunos organismos heterótrofos como son las plantas, las algas y las cianobacterias. Y algunos organismos heterótrofos como son las vacas, los leones, los elefantes, las aves, las ardillas. Y también les voy a mostrar el proceso de la quimiosíntesis. Este es el proceso de una de las fases de la quimiosíntesis que ya más adelante lo veremos en una clase. ¿Cuáles son los gusanos de tubo, amiguitos? Que mencionaba en uno de los ejemplos. Estos son los gusanos de tubo, son como pequeñas algas gigantes. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos pronto. Hasta la próxima.